Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa San Ginés y esto es On Audioseries. Bienvenido, bienvenida. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day by day, but I keep walking the same old path. La cadena SER presenta Teatro del Aire. Hubo una época, hace no demasiado tiempo, en la que las grandes obras de la literatura nacional y universal eran adaptadas y emitidas en la radio. Una época, hace no demasiado tiempo, en la que las gentes al encontrarse hablaban de lo que habían escuchado en la radio, de las noticias, el deporte, las novelas, los teatros. Oye, ¿has escuchado Telo? ¡Qué tío tan tonto! ¡Qué tragedia! ¿Cómo se ha dejado engañar? Ya me lo imagino. Hubo una época, o esa es mi impresión tras haber entrevistado a Carmen González Vázquez, en el que las ansias de libertad eran un clamor apenas audible pero rotundo. Un detalle. Un cambio, un mínimo cambio atronador que se transmitía a través de las ondas a quien supiera escuchar y quisiera hacerlo. Hubo una época, hace no demasiado tiempo, en el que la ficción sonora, en el que el radioteatro y quienes lo hacían, directores, guionistas, encargados de efectos, de músicas y por supuesto los intérpretes, atraían una considerable atención. Hubo una época así. Pero el tiempo pasó. Unos jóvenes dejaron espacio a otros, la tecnología avanzó y poco a poco toda esa atención se fue perdiendo en favor de otros medios, de otros formatos. El radioteatro dejó de generar interés. Una pena, pero desde luego no una rareza. Lo que hoy parece atractivo e innovador, mañana en el mejor de los casos puede resultar algo desfasado. A veces nos acomodamos tanto a una manera de hacer o de decir que olvidamos que el mundo avanza a nuestro alrededor, que fue el juego el que nos trajo al frente y que es la falta de él, la falta de curiosidad, la falta de audacia, la que probablemente nos vuelva a dejar atrás. Estoy leyendo últimamente un libro de Tim Wu titulado Comerciantes de Atención, la lucha épica por entrar en nuestra cabeza, que me está resultando muy interesante y muy informativo a distintos niveles, en particular de consciencia del mundo en el que vivo y de las debilidades que comparto con el resto de la raza humana, por más que me cueste reconocerlo a veces. Pero bueno, saco a colación ahora este libro porque en él, además de otras muchas cosas en relación con cómo funciona este mercado por momentos muy mezquino, que es el de la atención, en un momento dado se habla de la MTV. La MTV fue una cadena de televisión en la que en los años 80 se emitían videoclips. Una cadena que tuvo mucho éxito en su origen y continuó teniéndolo a lo largo de toda la década, si bien a finales comienza a observarse ya algún síntoma de agotamiento. Todavía moderado, nada preocupante, se seguía ganando mucho dinero, pero lo suficientemente visible como para que los directivos se inquietasen un pelín y pensasen que lo mismo, a lo mejor, necesitaban cambiar alguna cosa por si acaso. Así que contratan a creativos y dos de ellos les proponen hacer una serie, algo relacionado con la música, que por tanto siguiera vinculado al origen de la MTV. Y los directivos se niegan. ¿Por qué? Porque es demasiado caro. Pensad que la MTV había salido hasta ese momento muy barata, básicamente porque nunca había tenido que pagar por contenidos, ¿no? Es más, los sellos discográficos estaban encantados de que la cadena emitiera sus videoclips, incluso en exclusiva, fijaos, ¿eh? Por lo que tener que empezar a pagar y pagar lo que cuesta una serie les parecía un poco duro a esos directivos. Así que nada, siguen pensando. Y los creativos se hacen la siguiente pregunta. ¿Y si no tuviéramos que pagar a actores, guionistas? ¿Y si fuéramos capaces de reducir considerablemente lo que cuesta hacer una serie, consiguiendo algo muy parecido a una serie?
con todos sus giros, sus tragedias, sus historias varias. Y con esta premisa, ¿qué creéis que se les ocurrió? Queridos oyentes, bienvenidas al comienzo de la era del reality. Todo un éxito, ¿eh? Un éxito que salvó a la MTV, por cierto, y un éxito que aún perdura, como podéis comprobar al encender vuestra televisión. Son tantas las posibilidades del reality y tan poco costosas en comparación con otros formatos, quiero decir, que siempre hay algo nuevo que ver. Aunque al final lo que nos interese sea siempre lo mismo, ¿eh? Pero bueno, ¿por qué os cuento todo esto? No porque las ficciones deban convertirse en realities, no por favor, en absoluto, aunque probablemente el reality también llegue al podcast, si es que de alguna forma no está aquí ya. No, lo que quiero decir es que cuando comienza a palparse el desencanto en quien está al otro lado, en el oyente, ya sea por cansancio o por aburrimiento, merece la pena dar un paso al frente. De hecho, yo creo que lo ideal sería ir dando pasos al frente cuando el desencanto ni siquiera ha aterrizado todavía, cuando ni siquiera se le intuye, porque probablemente haya menos que perder. Pero claro, el problema es el de siempre, que los experimentos no son gratis, como muy bien saben los autónomos, las empresas y en particular las empresas tecnológicas, que ellas sí están dispuestas a invertir. De ahí sus departamentos de innovación, investigación y desarrollo, estrategia. Bill Gates, el de Microsoft, un tipo con mucho dinero, publicó en 1996 un ensayo titulado El contenido es el rey. Una expresión ahora tan manida, ¿verdad? Pero que en aquella época estaba muy cargada de interrogantes. ¿Contenido? ¿Qué contenido? Esa era la pregunta. También la plataforma en que habría de mostrarse ese contenido, ¿no? Hablamos de contenido, vale, ¿qué contenido? ¿Y en qué plataforma se muestra? Bueno, la empresa más valiosa del mundo por entonces invirtió millones en responder a estas preguntas. Y no tuvo suerte, no dio con la tecla. Gastaron mucho dinero sin apenas retorno. A veces pasa. Y cuando uno está arriba, se puede permitir ciertos fracasos, como le pasó a Microsoft, porque sabe que al menos tiene un producto que funciona por el momento, pero que funciona. Imaginad si Microsoft hubiese llegado a lo que poco más tarde se convirtió en Facebook. Imaginadlo. Un bombazo, ¿eh? Así que sí, las empresas tecnológicas saben y las empresas tecnológicas entienden lo importante que es invertir en busca de la siguiente gran idea. Y quizá las grandes radios y las grandes plataformas de audio deberían ir pensando en montar departamentos de estrategia e innovación en torno a sus contenidos, si es que no existen todavía, como creo, y no solo algún que otro concurso en busca de talentos creativos, que no está mal que existan esos concursos, pero quizá lo que se necesite sea algo un poco más grande, ¿no? Habrá que ver si les parece que tiene sentido o no. El contenido sigue siendo el rey en cualquier caso, y quienes juegan con él, pues, se convierten en su reina. Pensad en el Mercury Theatre on the Air de Orson Welles, que a finales de los años 30 dio tantas alegrías a la CBS. Un espacio de innovación en el que se llevó a las ondas una adaptación del Julio César de Shakespeare, con el auge del fascismo de fondo, en el que la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, alcanzó una dimensión desconocida. Un espacio que atrajo atención y admiración, en definitiva. Bill Bird and the Pasadena, California Independent Units. El programa brilla de originalidad, inteligencia y calidad interpretativa. La serie sugiere nuevas formas de plantearse la evolución del radiodrama o del teatro radiofónico, como prefiráis. Fijaos lo que decían los críticos, ¿eh? Que, por cierto, si queréis escuchar estos programas de Orson Welles, están disponibles en abierto. Basta con que busquéis en la página del Internet Archive, Internet Archive. Si no lo encontráis, preguntadme en redes, que os mando el enlace. Pero bueno, vamos ya con nuestra serie de ficciones de hoy, Los teatros del aire. La cadena SER tuvo el buen gusto de recuperar hace unos años, para la que por entonces era su flamante nueva plataforma Podium Podcast, algunas de las emisiones de radioteatro que se realizaron en la cadena entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Se trata de obras no originales, casi todas concebidas en origen como obras de teatro y escritas en un espectro de tiempo que abarca más de 20 siglos, desde la antigua Grecia hasta el siglo XX, pasando por el siglo de oro, el siglo XIX, grandes maestros de la literatura universal como Sófocles, Cervantes, Shakespeare, Chekhov, Oscar Wilde o Henry Ibsen, ¿no? Ninguna maestra, al menos no en el radioteatro de la SER recuperado hasta ese momento.
Todas las obras están interpretadas por el cuadro de actores de Radio Madrid, o así aparece especificado, salvo una que está interpretada por el cuadro de actores de Radio Barcelona, Las Meninas, de Antonio Buero Vallejo. No tengo claro por qué, así que esto es algo que a ver si le pregunto en algún momento a la que fue responsable durante muchos años del Departamento de Documentación de la SER, Ángeles Afuera. Por cierto, digo esto de o así aparece especificado porque me da la impresión de que también Otelo está interpretada por el cuadro de actores de Radio Barcelona, aunque se diga lo contrario en la descripción. En primer lugar, tengo esa sensación porque está dirigida por Armando Blanch, que fue el creador del cuadro de actores de Radio Barcelona. Y en segundo lugar, porque entre sus actores está Encarna Sánchez y Coral Díaz, por ejemplo, ¿no? Que pertenecían a ese cuadro de actores. Así que, bueno, no sé. Sigo. 3 temporadas, desde la primera publicación en 2016 hasta la última en 2019, 23 obras, en total de duraciones que oscilan entre los 45 minutos y las 2 horas y media. Y bueno, que se pueden escuchar, por supuesto, en Podium Podcast, pero también en Spotify, iVoox, iTunes, Podimo, Google Podcast, Amazon. Podéis descargaros los episodios, el feed está disponible, vamos. 1001 forma de escuchar si queréis. Momento de empezar a hablar del equipo. Directores. Desde Armando Blanch, creador y director, ya lo he dicho, del cuadro de actores de Radio Barcelona, a José Franco, quien sucedió en la dirección del cuadro de actores de Radio Madrid al que fue su creador, Antonio González Calderón, padre, por cierto, del periodista Javier González Ferrari, pasando por otros nombres del cuadro de actores de Radio Madrid que también ejercieron como directores, como José Fernando Dicenta, también dramaturgo laureado, Luis Durán, Vicente Mullor, o las colaboraciones esporádicas de hombres de teatro como el director Cayetano Luca de Tena, el gestor teatral e impulsor de la editorial Estelicer Manuel Benítez Sánchez Cortés, o el maestro y director argentino de origen ruso Jaime Nepomniachtchi, más comúnmente conocido como Jaime Jaimes, de quien, por cierto, existe una asociación en Málaga cuyo objetivo es conservar su legado. Vamos, un variado elenco en la dirección y de un nivel altísimo, como se puede apreciar al escuchar sus obras. Guión, ya lo he dicho, no se trata de obras originales creadas específicamente para el medio en que van a ser emitidas. No. Se trata de obras fundamentalmente teatrales, grandes clásicos incluso de la literatura universal, que son adaptadas para la radio. Adaptaciones que en algunos casos envían un mensaje que va más allá de la propia obra. Porque cambiar una palabra puede suponer, como nos decía Carmen González, dotar al texto de un sentido político plenamente actual, en el momento de la emisión, como ocurrió con esos textos de Sófocles, Edipo Rey y Edipo en Colono, brillantemente adaptados por Rosa Alavedra en 1961. Quizá merezca la pena leer el texto original, o al menos así lo haré yo, y después escuchar la obra con el texto en mano y observar si realmente se puede decir tanto con una sola palabra, ¿no? Intentaré volver a entrevistar a Carmen en unos meses para hablar de esto, que me parece que tiene sentido y merece la pena. Por cierto, una cuestión que me tiene un poco confundida y a la que no he sido capaz de dar respuesta en el tiempo que le he dedicado es la siguiente. Una de las obras que podéis encontrar en la 3ª temporada de Teatros del Aire es Un golpe maestro. Al parecer una obra original de Mariano José de Larra, libremente adaptada para la radio, como podréis escuchar. Es una obra divertida, absurda incluso, protagonizada por una banda de ladrones de lo más variopinta, que se propone robar a un par de señoras no demasiado listas, al parecer, y bueno, y que no acaba demasiado bien para esos maleantes. Bueno, ¿y a qué se debe su grata visita? Permítame que me presente. Nemesio Durante para servirla. ¿Nemesio Durante? ¿Durante qué? Durante años. Tengo 54, pues durante 54 años. Mucho gusto en conocerle. El gusto es el mío. Y el de estos, aunque están callados. ¿Esas cortinas son de Cretona? Sí, señor. ¿Le gustan? Un poco chillonas, ¿no? Un poquitín, sí. Se ve que entiende de Cretonas. Yo entiendo muchísimo. A mí los trapos me chiflan. Casi a las prefería más discretas, pero costaban carísimas. Bueno, eso para usted no es problema, porque dinero tiene usted un rato. ¿Dónde? Eso mismo iba a preguntarle yo. ¿Dónde? ¡Ay, qué gracioso! ¡Pero qué gracioso es usted!
Aquí está la manzanilla y las almendras. Oye, Casia, ¿a qué no sabes lo que acaba de decirme el señor Durante? ¿Qué te ha dicho, Rita? Que nosotras tenemos dinero. En fin, que acaban regular los pobres, pero a lo que voy. Yo no he sido capaz de encontrar esta obra de Larra y la verdad es que siento curiosidad por echarle un vistazo por distintos detalles y en particular por saber si este hombre que entiende lo hace también en la versión original. La verdad es que me gustaría saberlo, pero bueno, que no la he encontrado. Y poco más puedo decir. No sé si alguno de vosotros la tendrá localizada, si alguna la habrá visto alguna vez o la habrá leído incluso, en fin, no lo sé. Si es así, pues dejádmelo saber en redes sociales. Pero bueno, tendré que seguir buscando. Ya os mantendré informados. Seguimos. Montaje musical y efectos especiales, como lo llamaban entonces. Casi todos los montajes musicales son de Enrique Aroca y Rafael Trabuchelli. En los efectos, principalmente Esteban Cavadas, aunque se pueden encontrar en el montaje musical a Remedios de la Peña también, y como sonidista Alberto Borrás, como en este caso. Es preciso que me oigas y que me creas. Ve, como entonces. Si nos ven... ¿Qué nos importa? Carmina, por favor, créeme. No puedo vivir sin ti. Estoy desesperado. Me ahoga la ordinariez que nos rodea. Necesito que me quieras y que me consueles. Si no me ayudas, no podré seguir adelante. ¿Por qué no se lo pides a Elvira? Me quieres, lo sabía. Tenías que quererme. Carmina, mi Carmina. ¿Y Elvira? La detesto. Quiere cazarme con su dinero. No la puedo ver. Yo tampoco. Ahora tendría que preguntarte yo... ¿Y Urbano? Es un buen chico. Yo estoy loca por él. Tonto. Carmina, desde mañana voy a trabajar de firme por ti. Quiero salir de esta pobreza, de este sucio ambiente. Salir y sacarte a ti. Dejar para siempre los chismorreos, las broncas entre vecinos. Acabar con la angustia del dinero escaso, de los favores que abochornan como una bofetada, de los padres que nos abruman con su torpeza y su cariño servil y racional. Fernando. Sí, acabar con todo esto. ¿Habéis visto los cambios de plano, los efectos que dan la impresión de movimiento, ese uso de la música de guitarra, un romance anónimo, para un momento cargado de esperanza casi infantil? Este es un fragmento de Historias de una escalera, de Buero Vallejo, una obra tan delicada como cruel, diría yo, en una versión maravillosa, que sin embargo tiene un problema grave, que es el ruido constante que habéis escuchado, ¿no? Que además se extiende a lo largo de toda la obra. Se ve que no lo han podido limpiar. Es una pena, porque está muy bien, pero bueno. Por otro lado, las sonorizaciones de la época me hacen pensar en lo orgullosos que estamos hoy por sonar como lo hace el cine, con toda la razón del mundo, porque tiene un mérito considerable, y en comparar ese orgullo que sentimos hoy con lo orgullosos que imagino que se sentirían entonces por sonar como lo hacía el cine de su época, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que este tipo de ficción sonora, este tipo de radioteatro, sonaba mucho como el cine de la época. Es curioso, ¿no? Como da la impresión de que el audiovisual está siempre presente, lo cual por un lado tiene todo el sentido del mundo, pero por el otro pareciera que nos limita un poco también de alguna forma, ¿no? A la hora de explorar nuevos formatos a los que se llegue pensando exclusivamente en lo sonoro, si es que eso es posible. Pero bueno, intérpretes, qué decir, ¿no? Son los dos grandes cuadros de actores, Radio Madrid, Radio Barcelona, de la época de oro del teatro radiofónico español. Voces muy oídas, muy familiares por el doblaje y voces maravillosas que además conocían muy bien su oficio y eso se nota en cada palabra que emiten. Es cierto que resulta curioso, y esto merece la pena recalcarlo, ¿no? El tipo de interpretación de la época, quizá demasiado afectada, demasiado grande para los gustos actuales, pero casi siempre efectiva también. Y resulta curioso observar la interpretación de la mayoría de los personajes femeninos, un poco atolondrados, inocentes, ¿no? Y tan diferentes, de alguna manera, del tipo de personajes que se hacen
hoy en día, ¿no? En ese sentido hay una obra que me ha parecido brutal, porque lo es ya de fabricación, pero además porque la interpretación que hace Matilde en ese final rotundo y conmovedor es espectacular. Me refiero a Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Siéntate, Elmer. Tenemos que hablar. ¿Qué significa? Siéntate. La conversación será larga. Tenemos mucho que decirnos. No te comprendo. Ahora lo has dicho. No me comprendes. Ni yo tampoco te he comprendido a ti hasta esta noche. Pero... No me interrumpas. Y oye con atención lo que voy a decirte. Ya estamos los dos frente a frente. ¿No te sorprende? Explícate. Hace 8 años que nos casamos. Y esta es la primera vez que hablamos como marido y mujer a solas y seriamente. Nora. 8 años han transcurrido desde que nos conocemos y jamás durante ese tiempo tratamos entre nosotros los asuntos importantes. Bueno, cuando la escuchéis, fijaos en el cambio de su tono. En el del principio, atolondrado, inocente, como os decía, ¿no? Y en el del final. Es una persona completamente nueva, como marca la obra, en ese descubrimiento final, ¿no? Es espectacular, o a mí me parece espectacular. Y nada, hasta aquí, ya os digo, merece mucho la pena escuchar estos teatros del aire de la SER, ahora en Podium Podcast y en muchas otras plataformas, ya sea por las voces que las hicieron, por las obras en sí, por la manera de crearlas, de adaptarlas, de sonorizarlas. Hay muchas razones y buenas razones para escuchar y disfrutar de estas obras. Eso sí, encontraréis de vez en cuando alguna cosita sorprendente. Por ejemplo, en la obra de Jean Cocteau, El águila de 2 cabezas, interpretado por la conocida actriz argentina Lola Membrives, digamos que la interpretación se hace en un acento poco reconocible. Y en otra obra, Una noche de primavera sin sueño, de Jardiel Poncela, ya veréis que pasa, digamos que algo curioso en el minuto 47, ¿no? Y bueno, los textos descriptivos de Podium son francamente mejorables. Lo que sí está muy bien, y esto es mérito también de Podium Podcast y de la SER, son las explicaciones previas que se dan justo antes de escuchar casi todas las obras. Están muy bien, sí señora. Y ya está. Cuidaos mucho y si todo va bien, aquí estaré de nuevo el mes que viene con 2 episodios más de On Audioseries. Hasta pronto. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live